Es muy probable que si has pensado en la pasión de Cristo, lo primero que se te viene a la cabeza es religión, catolicismo, cristianismo y un montón de cosas relacionadas a los dogmatismos de la religión y todo lo que viene siendo la religión en sí. Pero ¿y qué si te diría que hay muchas otras cosas que se pueden aprender de esta película en relación al éxito? Lo cierto es que antes de hacer este vídeo yo me encontraba un poco inseguro y te preguntarás ¿por qué se encuentra Juan inseguro al hacer este vídeo? Creo que es un rasgo de mi identidad que no he mostrado mucho. El caso es que soy católico y no soy católico por nacimiento, soy católico por decisión. He decidido creer en Dios. Por mi vida he pasado por muchas etapas, desde una etapa inicial en la que yo era un devoto, iba a misa todos los domingos, incluso después de haber hecho la catequesis, o sea, pasado los 9 años, no fue hasta los 14 años más o menos que dejé de ir a misa. Tuve ese desarrollo de la personalidad que viene con la adolescencia y que viene a rechazar un poco mucho, en mi caso, la religión, y por motivos de la vida y por motivos de desarrollo personal, diría yo, me he vuelto a acercar al cristianismo y al catolicismo. Es algo que no voy a abordar en este vídeo porque aquí venimos a hablar de las claves del éxito que pueda aprender de la pasión de Cristo, pero es algo que creo que merece la pena afrontar porque es un rasgo de mi identidad que hasta este momento no me he atrevido a mostrar. Pero bueno, vayamos a lo importante, la pasión de Cristo. Primero de todo os pediría que hicierais un esfuerzo mental por pensar en la figura de Cristo en su contexto histórico, una zona asediada por los romanos donde estaban también los judíos que vivían al yugo de los romanos pero todavía mantenían su poder y querían mantener su prestigio dentro de este imperio romano. Jesucristo proclamaba el reino judío, el reino de Dios en el mundo terrenal y se proclamaba como el Mesías que tanto añoraban los judíos en una época en la que ellos necesitaban de ese Mesías para salvarlo del yugo de los romanos. Pero cuando pensaba en el Mesías, cuando pensaba en el rey judío, se imaginaban un rey verdadero, una figura poderosa, no una figura que vivía sometida y teniendo que ayudar a personas que no merecían bajo la ley judía el respeto o una vida digna, como podían ser las prostitutas, vagabundos, los más desgraciados de la sociedad eran de los que se rodeaba Jesucristo. Vivía en un contexto en el que, proclamándose el Mesías, de cualquiera del que podía haber recibido su apoyo, que podría haber sido el pueblo judío, no lo recibió, lo repudiaron muy fuertemente y pese a ello siguió viviendo bajo la convicción de que Dios no es otra cosa sino amor, comprensión y esperanza. Al comienzo de la película, Jesús ora con Dios. Reflejan miedo a la muerte, lo cual lo hace totalmente humano, pero entiende que la voluntad de Dios es divina y acepta el destino que le es encomendado. Y es que esto me hace pensar mucho en el podcast del doctor Manuel Sansegarra, en Tengo un plan, en el que menciona que el ego es la máxima expresión del miedo a la muerte. Porque el ego sabe que con la muerte, como tiene una estructura material, desaparece. La muerte supone el fin de nuestro ego. Aquí es donde Jesús muestra una de sus virtudes, que es esa valentía, la valentía de aceptar su destino pese a que tenía miedo, atributos totalmente humanos, ese miedo a la muerte, pero aceptaba que era parte del trato si quería alcanzar ese éxito. En el momento en el que Judas lleva a los líderes judíos al jardín de Getsemaní, este le da un beso en la mejilla a Jesucristo para que los soldados lo identifiquen y lo arresten, pero su discípulo Pedro ejerce resistencia y le corta la oreja a uno de ellos. Jesús sana la oreja de este soldado mientras le dice a Pedro que suelte la espada, pues si a espada mata, a espada muere, queriendo decir que aquellos que infringen dolor y daño al prójimo, tarde o temprano recibirán el mismo trato que le dan a los demás. Cada uno recoge lo que siembra. Cada gota que va entrando en ese vaso en base a tu esfuerzo y a tu dedicación no cae en vano. Es una buena acción que va acumulando y que le va dando razones a la vida para darte de vuelta todo lo bueno que le has dado a la vida, sirviendo al prójimo, dando lo mejor de ti en cada una de las situaciones en las que te encuentras. Cuando Judas más tarde acaba con su vida atormentado por la culpa, de forma intrínseca no creía en su propia redención, ni aunque Jesús lo perdonara. El dejarse vender por 30 monedas de plata delata ese foco en lo material, ese foco que predetermina nuestro ego en que lo material es lo único que tiene consistencia y que da igual lo que haya después de esta vida, porque tenemos que vivirla al máximo de la forma más banal posible, en base a cosas materiales, en base a cosas frugales como pueden ser el dinero. Y es que el ego solo entiende que el fin de la vida terrenal es el fin de nuestra vida, como bien dice el doctor Manuel Sansegarra. Dios le hizo pasar a Jesús por todos los calvarios, sufrimiento, tortura y humillación antes de ser crucificado. En su aparente derrota, la cruz, Jesús logra la victoria más grande, vence el pecado y la muerte. Así ofrece a todos los que crean en él la posibilidad de reconciliación con Dios y de vida eterna. Por sus heridas hemos sido sanados.
Isaías 53:5. Lo que nos viene aquí a mostrar Dios es que gracias a esas etapas más oscuras y donde peor estamos, es donde el tipo de luz más claro se ve. La cruz puede simbolizar la vida misma y el sufrimiento inherente a ella. Traición, abandono, dolor, muerte, y quizás parte de toda esta historia nos venga a sugerir que para alcanzar la gloria divina o la realización personal, debemos de estar determinados a cargar esta cruz y avanzar a pesar de los obstáculos. No le temáis a los días malos, porque en ellos, y gracias a persistir, que esa victoria se alcanza. Tal y como Jesús abrazó con convicción y valentía su destino, por cruel que éste fuera. En lo que Jesús carga su cruz, se queda sin fuerzas para seguir, así que los soldados ordenan a un hombre llamado Simón de Cirene que le ayude a cargar la cruz. Al inicio se rehúsa, pero finalmente se ofrece. Simón ayuda, pero aún así Jesús cae y cada vez que esto pasa recibe una paliza por la gente que lo abucheaba. Simón, al contemplar esa escena, se mete y enfadado dice que paren. Al ayudar a Jesús, Simón muestra otra versión de él mismo. Como seres humanos no somos autosuficientes y a veces necesitamos de otros. Y así como Jesús, hay gente que necesita ayuda con su cruz, y es posible que con nuestro apoyo no solamente logren cargarla y avanzar, sino que también nos transformamos nosotros mismos. Al cambiar de parecer, Simón dejó morir sus ideas preconcebidas para volver a nacer y mostrar su mejor versión. Cuando ayudamos a otros, cuando abrimos nuestra mente y nos abrimos a las oportunidades que llegan, estamos dejando morir esa parte de nosotros que nos empujaba a quedarnos donde estamos para así poder florecer. Como María Teresa de Calcuta dijo, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Cuando Cristo fue crucificado, el ladrón Dimas se dirige a Gestas diciéndole que ellos merecen su castigo, pero que Jesús no, y le pide a Jesús que se acuerde de él cuando entre a su reino. Jesús le responde que hoy mismo entrará en el paraíso. Y es que el perdón viene siendo una de las virtudes más grandes y a su vez la que más escasea. Dios está predispuesto a perdonarnos 1 y 1000 veces, mientras que nosotros los humanos perdonamos a duras penas. Y es que digo que el perdón es una virtud porque es solo a través de él que los seres humanos podemos avanzar. La falta de perdón implica quedarnos en el pasado, en pensamientos, acontecimientos y sentimientos que hacen que nos estanquemos. Solo reconciliarte con tu pasado, con las personas que te hicieron daño, queriendo o sin querer, te va a permitir ir hacia adelante. Como Jesucristo dijo, si solo se perdonara lo perdonable, ¿qué virtud tendría el perdón? Si solo amamos a los que nos aman, ¿qué fuerza tendría el amor en propagarse? Y esto de alguna forma me lleva al séptimo punto, que es la dualidad de la vida misma. La Iglesia y la religión se basan en gran medida en dogmatismo. Existe el bien y el mal, no hay medias tintas. La dualidad que tiene la vida, el yin y el yang. La soledad es el precio de la ambición, la privacidad es el precio de la fama, el placer es el precio de la disciplina, la novedad es el precio de la lealtad y la discreción es el precio de la confianza. No me lo he inventado yo, es algo que dice Alex Hormozi, y es que, como él muy bien relata, muchos de nosotros queremos los beneficios de todas estas virtudes, pero sin aceptar que tiene una contraparte, una dualidad que no se puede evitar. Si eres una persona ambiciosa, tienes que aceptar que vas a estar solitario en todo ese trayecto. Esto es algo que he mencionado muchísimas veces. Emprender implica a veces verte solo, y es que todas las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen una factura. La cuestión es qué factura estás dispuesto a pagar y para ti cuál pesa más. Si por lo que sea decides ser una persona disciplinada y posponer la gratificación, eso te va a costar un esfuerzo, un sufrimiento a día de hoy, pero te va a traer algo en el futuro. Si por el contrario decides satisfacerte y no posponer esa gratificación y vivirla en el presente, te va a traer un sufrimiento en el futuro. Y es que muchas de nuestras decisiones en la vida se resumen a en qué lado de esa dualidad nos queremos poner nosotros, si estamos dispuestos a pagar ese precio. Y nada, hasta aquí las lecciones de éxito que esconde la pasión de Cristo, y como ya sabe mi amigo, se avanza sin prisa, pero sin pausa, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.